El día de hoy vamos a trabajar la actividad número 12. En este caso es con fórmulas buscar B, buscar V. Y para ello vamos a empezar a trabajarlo ya un poquito más automatizado. Acá tenemos la típica celda, ¿verdad? Una pregunta, ¿cuántos años ha vivido? Yo estuve trabajando también estos datos, estuvimos visualizando que acá tenemos la típica tabla matriz, ¿verdad? Que es identificación para no perder la numeración del 1 al 10, dependiendo que se esté trabajando, el tipo, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, algunas fórmulas que calculamos, por ejemplo, el día de hoy, y después se divide en 365.25. Si es un año bisiesto, entonces se complementa con esta fórmula, ¿verdad? Edad, cuántos años, ya hace el cálculo conforme a la fecha de nacimiento. También fracciones de los meses para poder calcular los meses, que es la misma fórmula que trabajamos conforme al año. Entonces, estos son solo datos que se van a presentar ya para utilizarlos en esta ventanita que hemos estado trabajando también, que es buscar B. Entonces acá pueden ustedes presentar cualquier tipo de datos y vamos a presentar en esta otra, no tengo nada. Vamos a presentar acá condiciones, incluso ya coloqué las condiciones de fórmula. Acá aparecen textos. ¿Cómo se colocan esos textos? De igual forma se colocan con condicionales. Ahí puede utilizar una condicional. Entonces, si usted, por ejemplo, quiere agregarle algo, usted ya empieza a colocar con la función sí, ¿verdad? Si la celda tiene algo ahí adentro, puede colocarle celda vacía. Y si no, en este caso colocamos, voy a colocar acá las fórmulas. Es lo que les decía, ¿verdad? Aquí ya ingresé la fórmula. Si usted desea, puede ir al documento que le voy a enviar. Ahí revisa toda la fórmula o podemos crear una acá, por ejemplo. Voy a eliminar esta. Y yo coloco lo que les digo. Aquí en los datos solo vamos a trabajar del 1 al 10. Son los que yo tengo en este momento. Entonces, si colocamos un 20, escriba su identificación, tu identificación. No existe. Acá ya solo agregamos colores, lo que hemos estado trabajando para que cuando muestre las celdas se coloque en otro color. Voy a, por ejemplo, si no hay nada, celda vacía. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si hay algún nombre, podemos colocar alguna validación. No existe igual, ¿verdad? Entonces, esta es otra forma de validar. Si no quieren acá que les muestre un mensajito. Y vamos a trabajar esto. ¿Cómo lo podemos trabajar? Con la fórmula inicial, sí, ¿verdad? Sí. Y la prueba lógica que acá podemos utilizar, si el B11, que es el valor encontrado, es igual a, en este caso, a que no tiene nada. Aquí entre las comillas yo puedo colocar, por ejemplo, es igual a como el ejercicio anterior, sprint o algo que contenga ese dato, pero si no tiene nada, entonces vamos a colocar, abrimos las comillas y también cerramos comillas. Eso quiere decir, perdón, que acá dentro de las comillas no hay ni siquiera un espacio. Entonces, para que tomemos en cuenta, eso quiere decir que no hay nada. Si no hay nada en ese dato, entonces me va a mostrar, por ejemplo, lo que marcamos ahí, ¿verdad? Celda vacía o así una mayúscula y las demás minúsculas, ¿verdad? Es cualquier texto pueden colocar. De lo contrario, entonces ya colocan ahí, incluso hasta pueden colocar un error. Acá también se pueden utilizar, por ejemplo, que no sea la variable, entonces ustedes, ¿cómo puedo llamar ese valor? Entonces también pueden consultar esta fórmula, la agregamos para que ustedes también tengan más amplios sus conocimientos y, por ejemplo, esta es error. Es error.
¿Listo? Acá dice que comprueba si un valor es error y devuelve un dato verdadero o falso, dependiendo que le agreguemos a la fórmula. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar ese dato y ya acá ya le colocamos, ¿verdad? ¿De dónde vamos a sacar ese error? Con la fórmula buscar V, ya empezamos a colocar nuestra fórmula, que en este caso igual es la B11, el valor encontrado. Ya saben ustedes que es acá la matriz, pueden elegir toda la matriz, le dan punto y coma. ¿Qué dato vamos a mostrar? Recuerden que ahí era el día en la fecha de nacimiento. En este caso puede ser acá. La columna número A es 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Pueden colocar 5. Cerramos comillas, devolvemos un valor exacto, coincidencia exacta, falso. Y después podemos cerrar ese espacio del error únicamente que acá vamos a colocar si ese dato es error, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos va a mostrar? Si ahí colocan otro dato que no pertenece a la matriz, entonces vamos a colocar, por ejemplo, no existe. No existe. Cerramos comillas. De lo contrario, o el valor falso, ¿verdad? Que puede ser buscar, llamamos otra vez la fórmula, buscar V, colocamos nuestro dato B11, elegimos la matriz y acá devolvemos el valor que va a ser 5, un valor exacto, y ahora sí cerramos las comillas. Si desearan hacerlo un poquito más complejo, ¿verdad? Son, vamos a ver qué comillas, ahora tenemos que cerrar el del valor falso. Acá, listo. Solo le damos enter. Celda vacía, ¿verdad? Entonces podemos escribir ya un identificador. Eso ya lo agregué en las otras o ya está agregado en las otras. Y si ustedes desean hacerlo, puede ser solo con celda vacía, si no desean agregarle más detalles. Por ejemplo, 1, ya me muestra aquí la fecha. Recuerden que aquí ya solo le cambiamos el formato de la celda, como queremos que lo muestre, por eso es que va cambiando la fecha. Acá ya lo tengo en un formato de fecha larga. Acá ya está, fecha larga, ¿verdad? Fecha corta y fecha larga. Este ya es parte del diseño, por eso les quise mostrar esto también. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien más empieza a modificar estos datos? ¿Qué pasa? Se elimina toda la fórmula, ¿verdad? Después yo quiero cambiar acá. Entonces, lo que vamos a hacer es proteger nuestras celdas. ¿Cómo puedo empezar a proteger nuestras celdas? Únicamente podemos darle clic, por ejemplo, acá a la celda y nosotros después nos vamos a, como podemos observar acá en datos, en revisar, en vista, tenemos bastantes opciones para editar. En este caso, como podemos bloquear la hoja o todo el libro, nos vamos a la opción de acá en revisar. Voy a darle doble clic y acá nos aparece la opción de proteger una hoja o proteger el libro. Si le doy clic en proteger una hoja, le puedo dar acá, por ejemplo, ya estoy colocado, es un dato importante que tienen que hacer, de preferencia se colocan en la celda que voy a bloquear para no intervenir con las otras configuraciones, le dan proteger hoja y le dan clic acá, seleccionar celdas desbloqueadas, ¿verdad? Ahí aparece, es la única que va a estar seleccionada, eso quiere decir que las demás van a estar bloqueadas. Y por ejemplo, si yo quiero darle doble clic, no me deja. Únicamente en donde tengo derecho a copiar, ¿verdad? Por ejemplo aquí, 58 no existe. Si yo quiero cambiar esa fórmula, no me aparece nada, ¿verdad? O por ejemplo acá, la que sí existe, la 3,
De igual forma, si yo quiero acá eliminar estas hojas, por ejemplo, porque no quiero que acá venga alguien que no es de la empresa o algo y modificar acá estos detalles y empiece a cambiar bastantes datos, ¿verdad? Entonces podemos eliminar o ocultar estas hojas. Después lo vamos a hacer. Por ejemplo, parte de acá de la edición puede ser agregarle un fondo. Vamos a agregarle acá un fondo. ¿En dónde? En diseño de la página. Pero para agregarle fondo tenemos que desbloquear. Entonces vamos a darle otra vez en revisar. Vamos a desbloquear la hoja. Listo. Ya la desbloqueamos. Ya podemos acceder a otras celdas si deseamos modificar algo más. Y podemos, en este caso, como les digo, en disposición de la página, agregarle un fondo. Podemos elegir un fondo que deseemos descargar. Por ejemplo, acá colocamos años o no sé si es de la empresa, ¿verdad? Reforestación fondo. O podemos colocar aquí en imágenes, nos dirigimos a esta imagen, por ejemplo. O acá tengo otra imagen. Tomen en cuenta que el tamaño de la imagen es muy importante en estos fondos. Por ejemplo, acá dicen 900 por 600. Entonces vamos a guardar la imagen. Voy a colocar acá. Vamos a colocar, como les digo, tomen en cuenta el dato que aparece en la esquina inferior izquierda de la imagen. El tamaño de la imagen. Entre más grande sea, es mejor. Se va a mirar muy bien la imagen y todo, ¿verdad? Para efectos de práctica, vamos a colocar esa imagen, clic derecho, guardar imagen como, elegimos acá una imagen, aquí en imágenes, ¿verdad? Imágenes guardadas y podemos colocar acá fondo, Excel, por ejemplo, Excel 1. Y ya nos vamos acá al archivo de Excel. Le damos, lo vamos a retroceder acá, en disposición de la página aparece una opción en donde dice fondo. Le damos clic en fondo. Podemos darle clic acá desde un archivo. Entonces ya elegimos fondo Excel. El primero, le damos insertar. Ya se colocó ahí nuestro fondo. Podemos darle acá en vista, es acá ocultar los encabezados, podemos darle clic acá en ocultar fórmulas, ocultar líneas cuadriculadas, ya es para efectos de vista, ¿verdad? Y como les digo, acá se duplica un poco, entonces depende de qué imágenes coloquen. Por ejemplo, si yo coloco otra imagen más pequeña o más grande, por ejemplo esta pequeña, esta es de 1200 por 702. Por ejemplo, vamos a colocarla, la imagen. Acá está, vamos a darle a reemplazar. Y la vamos a agregar. Voy a darle acá en diseño de página, eliminar fondo. Ahora le vamos a dar a agregar fondo. Y voy a colocar eso, fondo reforestación. También me aparece acá un espacio donde falta, ¿verdad? Falta de la imagen y posiblemente sea tanto por el ancho como la altura. Entonces tomen en cuenta que tiene que ser bastante amplio. Entonces les doy ese dato para que ustedes ya diseñen su archivo un poquito más, o ya sea más pequeño, hacen más pequeñas las celdas o buscan una imagen más grande. Acá yo hice más grande las celdas por lo mismo es que necesito una imagen más grande y para eso les expliqué ahí también lo de las imágenes, ¿verdad? No es que cómo le puedo cambiar después a cascada a más grande, no, depende de la resolución de la imagen. Por ejemplo, acá descargué una imagen de fondo y ya me deja
colocar ahí el tamaño completo, ¿verdad? Pueden colocar imágenes de fondo que sea de 1200 para arriba por 1000 igual 100 entre esos rangos. Ahora, después de agregar el fondo, si ya le puedo dar acá en revisar y proteger una hoja. Proteger la hoja. Recuerden siempre que tienen que estar colocados o posicionados en la celda correcta. Si no, esa es la que se va a proteger y las demás las vamos a desproteger o viceversa. Entonces le damos clic acá en donde únicamente vamos a escribir la identificación y ahora sí le damos proteger hoja. Seleccionamos la que nos muestra ahí por default y le vamos a dar clic. Si usted quiere eliminar filas, columnas, hipervínculos, insertar todo, si aquí le aparece qué es lo que usted desea bloquear, ¿verdad? Bloquear objetos, tablas, todo lo que usted desee. En este caso, vamos a dejar una celda desbloqueada. Si usted quiere eliminar toda la hoja, también lo puede hacer. Entonces, acá ya no me deja marcar. Por ejemplo, no voy a colocar nada. Celda vacía. O, por ejemplo, incluso no me deja ni para arriba, ni dirigirme hacia arriba y hacia abajo. Entonces voy a darle clic en 5. Listo. Está Marta, ¿verdad? En el 5. Y vamos a ver acá el 5. Está Marta. Es lo que ya hemos estado trabajando en buscar V. Ahora nos vamos acá a, como les digo, ocultar las hojas. ¿Cómo puedo ocultar las hojas? Acá puedo retirar esto. Puedo darle clic. Esto es muy importante porque a veces alguien quiere editar las hojas y solo quiere mostrar lo que le aparece en la... Solo verifiquen que en donde ustedes estén posicionados, esa es la hoja, la única hoja que va a mostrar. Las demás no las va a mostrar. Entonces, por ejemplo, podemos acá darle archivo, clic en archivo. Después le damos clic en opciones. Después de darle clic en opciones, le damos acá avanzadas. Después de darle clic a avanzadas es cuando nosotros modificamos. Hay opciones de edición sobre la moneda, decimales, separadores. Tenemos opciones del tamaño de la imagen. También opciones para imprimir en alta resolución, gráficos, presentación. Y acá me aparecen opciones de presentación para este libro. ¿Cómo yo lo deseo presentar? Si yo le voy a eliminar, por ejemplo, las barras horizontales, las verticales. Entonces le voy a eliminar, por ejemplo, las horizontales, verticales, las pestañas de hoja. Y vamos a darle clic en aceptar. Vean cuáles son las 3 principales a eliminar. Vamos a dar a aceptar. Y de esta forma ya únicamente me va a mostrar la hoja ya modificada. Lo que yo ya estuve arreglando, lo que estuve agregando fórmulas de buscar B, le estuve colocando hasta errores de validación. Y acá ya solamente colocan los datos, ¿verdad? Que están dentro del rango. Colocamos 7, 8, 9, 0, entre otros datos. Entonces, prácticamente acá ya modificamos, ya diseñamos muy bien nuestro documento. Únicamente le damos clic acá en guardar como, ¿verdad? Guardar como... actividad número 12, buscar V automatizado. Bueno, en este caso, acá conmigo, ¿verdad? Suelto y listo. Acá ya editamos nuestro documento para poderlo presentar y ya no necesitamos muchas veces de otro programa, sino ustedes ya crearon su propio documento automatizado.